El calor del verano en Crimson Gulch era brutal, de esos que agrietan la tierra y cocinan los pensamientos de un hombre. Mi mujer se tambaleó por el plano abierto, descalza, con la ropa hecha jirones. Cada paso dejaba tras de sí una marca de dolor. Ella no sabía hacia dónde iba, solo que tenía que seguir moviéndose. Su cuerpo estaba cubierto de moretones. Su respiración se entrecortaba. El sol caía sobre sus hombros y el viento transportaba el sonido de su miedo. En algún lugar lejano, ella juró que aún podía oír risas. Ese tipo de risa que te sigue fuera del infierno. Cuando llegó al borde del rancho, sus rodillas cedieron. Ella cayó con fuerza al suelo. El mundo giró, se volvió borroso y luego se detuvo ante el sonido de las botas de un hombre. Arthur Thorne salió de la sombra de su granero. 56 años, barba gris en el mentón, ojos penetrantes como los de un halcón, un hombre esculpido en la propia tierra. No había hablado con nadie en semanas. Pero lo que vio frente a él le dejó sin aliento. La niña estaba destrozada. El polvo se le pegaba a la piel. Su cabello oscuro se le pegaba a la cara. Las lágrimas habían trazado líneas a través de la mugre. Su voz se quebró cuando intentó hablar. «Por favor», susurró. Entonces sus manos temblaron mientras agarraba lo que quedaba de su ropa rasgada. «Necesito quitármelo. Por favor, ayúdame». Arthur se quedó congelado. Había visto hombres heridos, caballos moribundos e incluso amigos asesinados a tiros justo delante de él. Pero esto era otra cosa. Así se veía un alma rota. No dijo nada por un momento. Entonces su voz se volvió baja y firme. «Entra». Mi esposa se puso de pie tambaleándose y lo siguió hasta la pequeña cabaña. Olía a café, tabaco y madera vieja. Arthur vertió agua en una palangana, cogió un trapo limpio y una botella de whisky. La habitación se llenó de un fuerte olor a alcohol y sangre. Él limpió sus heridas, cuidadoso y lento. La niña no lloró. Ella solo se mordió el labio y miró al suelo, en silencio, temblando. Cuando él le preguntó su nombre, ella lo susurró. Arthur asintió, sin decir nada. Tenía preguntas, pero sabía que le dolería escuchar las respuestas. Afuera, el viento se levantó y gimió a través de la cerca. Dentro, solo el tic-tac de un reloj rompía el silencio. Él la miró de nuevo. Ella le recordaba a alguien. Su hermana Clara Ara. Tenía 16 años cuando los soldados llegaron al valle. Había estado fuera esa noche comprando ganado. Cuando él regresó, ella ya se había ido. Esa culpa había vivido en él desde entonces. Ahora, mirando a esa chica rota frente a él, Arthur sintió algo viejo. Despertar. La misma rabia, la misma impotencia. Pero esta vez no iba a marcharse. «Bebe esto», dijo, entregándole el vaso. Mi mano lo tomó, sus dedos temblaban. Ella levantó la mirada, con los ojos rojos pero firmes. «¿Me vas a enviar lejos?» Arthur no respondió de inmediato. Él miró por la ventana la tierra que se extendía infinitamente bajo el sol, luego volvió a mirarla. «No, estás a salvo aquí». Las palabras quedaron pesadas en el aire caliente. Por primera vez en años, Arthur Thorne sintió que la tormenta volvía a crecer en su pecho. Él no sabía quién le había hecho esto. Pero una cosa sabía con certeza. Si él tenía rostro en Crimson Gulch, Arthur planeaba enfrentarlo de frente. Y la pregunta que ardía en su mente era simple. ¿Podría un hombre que lo había perdido todo una vez salvar a alguien esta vez antes de que fuera demasiado tarde? El sol se estaba poniendo cuando Arthur salió al porche. El cielo ardía de un color naranja, el color de las viejas heridas. Dentro, May estaba durmiendo, su cuerpo finalmente se rindió al agotamiento. Observó el horizonte en silencio, como un hombre observa cómo se aproxima una tormenta. Durante años, Arthur había elegido el silencio. Sin visitas, sin amigos, sin ningún maldito problema. Pero esta noche, los problemas habían entrado por su puerta y habían sangrado en el suelo. Y por alguna razón,
Sentí que pertenecía allí. Él regresó adentro. Me emocioné al oír el crujido de las tablas del suelo. Su voz era suave, todavía ronca. No quise causarte ningún daño. Arthur negó con la cabeza. ¿No lo hiciste? Él se sentó frente a ella, sirvió 2 tazas de café y le acercó una. El vapor se enroscaba entre ellos como un frágil tratado de paz. ¿Quién te hizo esto? Ella dudó, con los dedos fuertemente apretados alrededor de la taza y los nudillos blancos. Los hijos del alcalde bajaron la mirada al suelo. Dijeron, mi padre les debía dinero, pero estuvo ausente casi un mes. La fiebre se lo llevó. Vinieron de todos modos. La mandíbula de Arthur se tensó. Ya había visto a gente de su especie antes. Hombres que pensaban que el dinero los hacía intocables. Hombres que creían que el dolor era suyo para repartir. Se reclinó y respiró profundamente. Esos muchachos siempre pagan por lo que hacen. Mai soltó una risa amarga. En este pueblo no pagan por nada. Arthur miró el fuego, la luz parpadeando en su rostro. Algo duro se instaló nuevamente en su pecho. Se acordó de los soldados. Se acordó de Clara. Y recordó que no hizo nada. Esa era la parte que todavía ardía. Se puso de pie lenta y firmemente, como un hombre que hace las paces con una mala decisión. Puedes quedarte aquí por ahora. Los ojos de Omi se abrieron de par en par. ¿No tienes miedo de que vengan? Arthur miró hacia la puerta. Pueden venir si quieren. El silencio se prolongó entre ellos. Pero no estaba vacío. Era pesado, lleno de algo tácito. Quizás esperanza. Quizás solo ira. Llevando una cara diferente. Miseter se agachó y lo miró a los ojos. No quiero esconderme para siempre, asintió Arthur. ¿No lo harás? Se giró para colgar de nuevo su rifle en la pared, pero sus manos dudaron. Luego cambió de opinión y lo puso sobre la mesa. El viejo hierro parecía estar allí como en casa, esperando. Afuera, los coyotes aullaban en algún lugar profundo del valle. En su interior, Arthur Thorne sintió algo que no había sentido en 20 años. Objetivo. Él sabía que ya no se trataba solo de una chica. Crimson Gulch había estado podrido durante mucho tiempo y alguien tenía que limpiarlo. Apagó la linterna, dejando solo el resplandor del fuego moribundo. Y en esa habitación silenciosa con una chica herida y un rifle cargado, se susurró a sí mismo, si vienen por ella, tendrán que pasar por mí primero. Pero lo que Arthur no sabía era que los jinetes ya estaban en camino. El sonido salió lento al principio. Fragmentos de cascos, débiles, constantes, cada vez más cerca. Arthur conocía ese sonido. Lo había oído demasiadas veces antes. Cuando los problemas llevaban espuelas y sonrisas, se acercó a la ventana y miró hacia el plano abierto. El polvo se estaba levantando. 6 jinetes se dirigen directamente hacia la casa. No necesitó contar 2 veces. 3 de ellos eran hijos del alcalde. Los otros 3 eran pistoleros a sueldo. Mi bajó las escaleras, con el pelo suelto y los ojos muy abiertos. Me encontraron. Su voz se quebró apenas más que un suspiro. Arthur asintió una vez, tranquilo pero frío. Arriba cerró mi habitación. No hagas ningún sonido, dudó. Arthur, por favor no hagas algo estúpido. Él dio una media sonrisa. Demasiado tarde para eso. Cuando ella desapareció en el desván, Arthur revisó el rifle. Todavía olía a petróleo y a viejas batallas. Salió al porche y el sol le daba fuerte en el rostro. Los jinetes redujeron la velocidad hasta detenerse a unos 20 pies de distancia. Su líder, Franklin Croft, el hijo mayor, esbozó una sonrisa falsa. Buenas tardes, señor Thorne. Escuché que una señorita pasó por tu camino. Va por el mío. Arthur se apoyó contra el poste, con el rifle en la mano, pero agachado. No he visto a ninguna señorita. ¿Por qué? Franklin sonrió. Robó del banco. Papá quiere su dinero de vuelta. Marta soltó una risa seca. Divertido.
No sabía que la tienda general de su padre era un banco que borró la sonrisa del rostro de Franklin. El sheriff escupió al polvo. ¿Te importa si miramos alrededor? Arthur se enderezó y su sombra se extendió sobre el suelo. ¿Tienes una orden judicial? La mandíbula del sheriff se tensó. No necesitas uno si no tienes nada que ocultar. Arthur miró sus botas y luego volvió a mirarlas. Estable. Lo curioso de la ley por aquí. La tierra de un hombre es su castillo. Un invitado no invitado. Come bien. No son bienvenidos ni por un segundo. Nadie se movió. El viento traía el olor a sudor y pólvora esperando a suceder. Entonces Franklin tiró de las lluvias y giró su caballo. Regresaremos, viejo. Arthur asintió lentamente. Estaré aquí mismo. Cuando el polvo se asentó, regresó adentro. Mi estaba sentada en el borde de la cama, con lágrimas en los ojos. Me llamaron ladrón. Mi padre era el hombre más honesto de Crimson Gulch. Arthur se sentó frente a ella, con voz suave. Están asustados. Temen perder el poder que su dinero les compró. Pero el miedo vuelve estúpidos a los hombres, y los estúpidos cometen errores. Él le sirvió un vaso de agua. Afuera, el trueno resonó a lo lejos. No era lluvia. Era el sonido de la guerra llegando a Crimson Gulch. La tormenta finalmente estalló esa noche. El viento aullaba a través del valle, trayendo el olor de lluvia y aceite de armas. Mi no podía dormir. Ella se sentó junto a la ventana, mirando los relámpagos dividir el cielo. Cada destello iluminó el miedo en su rostro. Arthur también estaba despierto. Se sentó junto al fuego, limpiando nuevamente su rifle de la misma manera que algunos hombres dicen sus oraciones. Cuando ella bajó las escaleras, él no levantó la vista. No puedo dormir. Ella negó con la cabeza. Estaba pensando que le sirvió un poco de café. Fue amargo, fuerte y demasiado tarde en la noche para ello, pero les dio algo a lo que aferrarse. ¿Volverán, Arthur? ¿Lo sabías? Él asintió. Sí, lo sé. Me incliné hacia adelante. ¿Qué pasaría si no esperáramos? ¿Qué pasaría si fuéramos hacia ellos? ¿Eso hizo que los admirara? Ella tomó aire. El banco, cada trato, cada préstamo falso, cada nombre, todo está escrito. Si podemos conseguir pruebas, podremos acabar con esto. Arthur frunció el ceño. Estás hablando de entrar en un banco. Eso es un delito que se castiga con la horca. Así fue lo que me hicieron. Sus palabras fueron tranquilas, pero lo suficientemente agudas para cortar el silencio. Arthur la miró a los ojos. Ya no tenían simplemente miedo. Estaban decididos. Se recostó pensando. El viejo Croft es demasiado tacaño para arreglar esa ventana trasera. Siempre dije que nadie es tan tonto como para arrastrarse por un cristal roto. Mi sonrisa fue la primera vez en días. Supongo que nunca nos encontró antes de la medianoche. Estaban en la ciudad. La lluvia había convertido las calles de tierra en ríos de lodo. El banco permanecía oscuro y silencioso como todos los secretos que guardaba. Se movían como sombras. Arthur fue primero, despejando el camino. Su bota se hundía sin hacer ruido. Encontré la ventana rota. Su mano tembló mientras intentaba pasar, pero no se detuvo. Dentro, el aire era denso y viciado. Arthur lo siguió de cerca, con una linterna en la mano. No hablaron, no era necesario. Se dirigió directamente a los cajones de archivos. Sus dedos se movían rápidos, seguros, como alguien que hubiera pasado demasiadas noches organizando los libros de contabilidad de la tienda de su padre. Aquí, susurró. Arthur acercó la luz. Fila tras fila de nombres, familias que habían saldado deudas, firmas falsas y dinero movido a través de cuentas falsas. La lista era más larga que el pecado. Esto no son solo unas pocas manzanas podridas, murmuró Arthur. Esto es todo un maldito huerto. Siguió copiando nombres, con una escritura rápida pero limpia. Afuera, el trueno retumbó de nuevo. Más cerca esta vez. Cuando casi terminaron,
Arthur se quedó paralizado. Pasos lentos y pesados, provenientes de la puerta principal. Apagó la linterna de un soplo y le agarró la mano. Voces resonaron desde el vestíbulo. Mira la parte de atrás. Vi una luz. El corazón de Marta latía con fuerza. Se llevó un dedo a los labios. Maya sintió, apretando los papeles contra su pecho. A través de la oscuridad, pudo distinguir la voz del sheriff. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Arthur apretó el rifle con más fuerza. Sabía que esta vez no habría manera de escapar, y los próximos 5 segundos decidirían si vivirían lo suficiente para ver el amanecer. La primera luz caía lentamente sobre Crimson Gulch. Aún salía humo de lo que solía ser el banco del pueblo. El incendio de la noche anterior había quemado el techo, dejando solo huesos negros y silencio. Tardó días en disiparse el humo y aún más en que la verdad llegara a Denver. Pero cuando lo hizo, la ley llegó cabalgando veloz como un trueno que retumba por las llanuras. Arthur y May estaban de pie en la colina, viendo llegar a los agentes de la ley. Esta vez no eran los hombres del sheriff. Eran alguaciles federales. Al mediodía, medio pueblo estaba encadenado. Los hijos del alcalde, el sheriff, todos los hombres atados a ese árbol podrido de la corrupción. Cuando el ruido se calmó, Arthur miró a May. Su rostro estaba tranquilo, casi en paz. Había pasado por un infierno, pero de alguna manera había salido fortalecida. Tu padre habría estado orgulloso, dijo. Ella asintió, con los ojos brillantes bajo el sol de la mañana. Unas semanas después, mi padre estaba frente a la vieja tienda de abarrotes que una vez perteneció a su familia. El gobierno se la había devuelto junto con más de ella alguna vez esperó. Arthur llegó con el sombrero en la mano. Podrías reconstruir este lugar. Hacerlo más grande que antes. May sonrió. Yo podría. O tal vez podría usarlo para ayudar a otros que también lo perdieron todo. Él le devolvió la sonrisa. Un tipo de orgullo tranquilo. El tipo que no necesita palabras. Y mientras estaban allí, un cálido viento de verano barrió la calle, trayendo el polvo de un nuevo comienzo. La gente de Crimson Gulch todavía habla de esa noche. Algunos dicen que fue justicia. Otros lo llaman destino. Pero la verdad es más simple. Fue una elección. Una elección hecha por 2 personas que se niegan a permanecer en silencio. Porque a veces solo se necesita una persona lo suficientemente valiente como para defender a otros para que encuentren su voz. Y a veces ese acto de valentía puede cambiar todo el maldito pueblo.